Capítulo XLVI. Otras escuelas neoplatónicas. 1. La escuela siria. La figura principal de la escuela neoplatónica de Siria es Jámblico, muerto hacia 330 de J.C., discípulo de Porfirio. Jámblico llevó mucho más lejos la propensión a multiplicar los miembros de la jerarquía de los seres, tendencia que combinó con el insistir en la importancia de la teurgia y del ocultismo en general. La tendencia a multiplicar los miembros de la jerarquía de los seres operó ya en el neoplatonismo desde sus mismos comienzos, como consecuencia del afán de recalcar la trascendencia de la divinidad suprema y de excluir a Dios de cualquier contacto con el mundo sensible. Pero, mientras Plotino había mantenido esta tendencia dentro de unos límites razonables, Jámblico le dio alas. Así, por encima del uno plotiniano afirmó que había aún otro uno, excedente a toda calificación cualquiera que ésta fuere y situado más allá del bien, 1172. Tal uno, que trasciende todos los predicados, o, mejor dicho, toda afirmación que nosotros podamos hacer respecto a él, exceptuada la de la unidad, es por lo tanto superior al uno de Plotino, que se identifica con el bien. Del uno procede el mundo de las ideas o de los objetos inteligibles, y de este, a su vez, el mundo de los seres inteligentes, 1173, que consta del nous. Una hipóstasis intermedia y el demiurgo. Además, no contento con esta complicación, parece ser que Jámblico establecía algunas distinciones entre los miembros del 1174. Por debajo del se halla el alma supraterrestre, y de esta alma proceden otras dos. En cuanto a los dioses de la religión popular y los héroes, estos, junto con una multitud de ángeles y demonios, pertenecen al mundo, y Jámblico trata de organizarlos correlativamente a los números. Pero, al mismo tiempo que traza este esquema fantástico valiéndose de la razón especulativa, insiste Jámblico en que tenemos un conocimiento de los dioses inmediato e innato, que nos es dado junto con nuestro innato impulso psíquico hacia el bien. 2. El interés religioso de Jámblico se manifiesta en su doctrina ética. Aceptando la distinción que hacía Porfirio entre las virtudes políticas, catárticas y paradigmáticas, introduce él entre las dos últimas las virtudes teoréticas, gracias a las cuales el alma contempla el nous como su objeto propio y ve la procesión de los diversos órdenes a partir del principio último. Mediante las virtudes paradigmáticas identificase el alma con el nous, que es el lugar de las ideas y el de todas las cosas. Finalmente, por encima de estas cuatro clases de virtudes están las virtudes sacerdotales, con cuyo ejercicio únese el alma estáticamente al uno. De ahí que a estas virtudes las llame también. Como para acertar con los medios de unirnos a Dios debemos atender a la revelación divina, el sacerdote es superior al filósofo. La purificación de la sensualidad, así como la teurgia, los milagros y la adivinación, desempeñan importante papel en el sistema de Jámblico. 2. La escuela de Pérgamo. Fue fundada la escuela de Pérgamo por Edesio, discípulo de Jámblico, y se caracterizó más que nada por su interés en la teurgia y en la restauración del politeísmo. Así, mientras Máximo, uno de los preceptores del emperador Juliano, prestaba especial atención a la teurgia, Salustio escribió un libro sobre los dioses y el mundo en el que hacía propaganda a favor del politeísmo, y el rétor Libanio, otro preceptor de Juliano, escribió contra el cristianismo, como lo hizo igualmente Unapio de Sardes. Juliano, 322 a 363, fue educado en el cristianismo, pero después apostató y se hizo pagano. Durante su breve reinado, 361 a 363, mostróse fanático adversario del cristianismo y ferviente propugnador del politeísmo, inspirándose también en las doctrinas neoplatónicas, sobre todo en las de Jámblico. Interpretaba,
Por ejemplo, el culto al sol según la filosofía neoplatónica, haciendo del astro rey el intermediario entre los reinos de lo inteligible y de lo sensible, 1175. 3. La Escuela de Atenas. En la escuela neoplatónica ateniense se estudiaron con gran interés los escritos de Aristóteles tanto como los de Platón, interés que se manifiesta en el comentario al de Anima compuesto por Plutarco de Atenas, hijo de Nestorio y escolarca en Atenas, muerto en 43 y medio de J.C., así como en los comentarios a la metafísica redactados por Ciriano, muerto c. 430, que sucedió a Plutarco en la dirección de la escuela. Pero Ciriano no creía que Platón y Aristóteles concordaran, al contrario, no solo hacía del estudio de Aristóteles mera preparación para el estudio de Platón, sino que, en su comentario a la metafísica, defendió la teoría de las ideas platónicas contra los ataques del estagirita, reconociendo claramente las diferencias entre los dos filósofos en este punto. Mas ello no le impidió el tratar de poner de acuerdo a Platón con los pitagóricos, los órficos y la literatura caldaica. Sucedióle Domnino, sirio de origen judío, que escribió sobre matemáticas. Mucho más importante, con todo, que cualquiera de los que acabamos de citar es el famoso Proclo, 410 a 485, que nació en Constantinopla y fue escolarca en Atenas durante muchos años. Era hombre de infatigable actividad, y aunque muchas de sus obras se han perdido, poseemos aún sus comentarios al Taimeo, a la República, al Parménides, al Alcibíades y al Crátilo, además de sus escritos titulados, y el de Decem Dubitationibus circa Providentiam, el de Providentia et Fato et Quoquat in Nobis y el de Malorum Subsistentia. Estas tres últimas obras conservadas en la traducción latina de Guillermo de Moerbeke. Bien informado de las filosofías de Platón y Aristóteles y de las de sus predecesores neoplatónicos, Proclo combinó este saber con un gran interés por toda especie de creencias, supersticiones y prácticas religiosas, creyendo incluso que recibía revelaciones y que era él mismo una reencarnación del neopitagórico Nicómaco. Contaba, pues, con un inmenso acervo de conocimientos e intentó amalgamarlos en un sistema esmeradamente construido, tarea que le fue facilísima porque era hábil dialéctico. Esto le valió la reputación de ser el mayor escolástico de la antigüedad, en el sentido de que supo sacar partido de su destreza dialéctica y de su genio para sistematizar sutilmente las doctrinas que había recibido de otros. 1176. El tema o motivo predominante en la sistematización dialéctica de Proclo es el del desenvolvimiento triádico. Este principio fue utilizado ya por Jámblico, pero Proclo se sirvió de él con notable sutileza dialéctica y lo convirtió en el principio capital de la procesión de los seres a partir del uno, es decir, de la emanación de los órdenes del ser desde la más alta hasta el más ínfimo de sus grados. El efecto o el ser que procede es, en parte, semejante a la causa o fuente de la que dimana y, en parte, desemejante. En cuanto que el ser que procede se asemeja a su origen, considérasele como idéntico en cierto grado a su principio, ya que solamente en virtud de la autocomunicación de éste se opera la procesión. Por otro lado, puesto que hay una procesión, ha de haber algo en el ser que procede que no sea idéntico al principio del que procede, sino distinto de él. Tenemos, por tanto, para empezar, dos momentos de desarrollo. El primero empuja a permanecer en el principio, en virtud de la parcial identidad con él; el segundo, a diferenciarse del principio, en virtud de la procesión externa. En todo ser que procede hay, no obstante, una tendencia natural hacia el bien y, en virtud del carácter estrictamente jerárquico del desenvolvimiento de los seres, esta tendencia natural al bien equivale a un retorno hacia la fuente inmediata de la emanación por parte del ser que emana o procede. Proclo distingue así tres momentos del desarrollo: 1, o permanencia en el principio; 2, o salida del principio; y 3, o vuelta hacia el principio.
Este desenvolvimiento triádico o en tres momentos o fases domina a lo largo de toda la serie de las emanaciones, 1177. El principio originador de todo el proceso del desarrollo es el primer uno, 1178. Los seres han de tener una causa, y ésta no puede ser igual que el efecto. Ahora bien, es inadmisible un regressus ad infinitum. Luego tiene que haber una causa primera de la que proceda la muchedumbre de todos los seres, como las ramas de la raíz, siendo algunos más próximos a la primera causa y otros más remotos. Por lo demás, solo puede haber una única causa primera de esta clase, pues la existencia de una multiplicidad es siempre secundaria con respecto a la unidad, 1179. Y ha de existir, puesto que siempre nos vemos obligados lógicamente a referir toda multiplicidad a una unidad, todos los efectos a una última causa y todos los bienes participados a un bien absoluto. Empero, en realidad, el primer principio trasciende los predicados de unidad, causa y bien, lo mismo que trasciende al ser. De donde se sigue que no tenemos derecho alguno para atribuir nada positivo al principio último, solamente podemos decir lo que no es, advirtiendo que se halla por encima de todo pensar discursivo y de cualquier predicación positiva, como inefable e incomprensible. Del uno primigenio proceden las unidades O, que son consideradas no obstante como dioses supraesenciales e incomprensibles, veneros de la providencia y a los que se debe atribuir la bondad. De las énadas procede la esfera del nous, que se subdivide en las esferas de los y los, esferas que corresponden respectivamente a los conceptos del ser, de la vida y del pensamiento, 1180. No satisfecho todavía con estas divisiones, introduce Proclo otras subdivisiones en cada una de las tres esferas del nous, subdividiendo las primeras dos en tres tríadas, la tercera en 7 hebdómadas, y así sucesivamente. Por debajo de la esfera general del nous está la esfera del alma, que es la intermediaria entre los mundos suprasensibles y sensibles, imitando el primero de estos como una copia y sirviendo de modelo al segundo. La esfera del alma se subdivide en tres subesferas, la de las almas divinas, la de las almas demoníacas y la de las almas humanas. Cada una de estas subesferas es subdividida a su vez en otras. Los dioses griegos aparecen en la esfera de las almas divinas, pero se halla en diversos grupos el mismo nombre, según la función o el aspecto diferentes del dios en cuestión. Por ejemplo, parece ser que Proclo habla de un triple Zeus. La esfera de las almas demoníacas, que sirve como de puente entre los dioses y los hombres, se subdivide en ángeles, demonios y héroes. El mundo, criatura viviente, es formado y guiado por las almas divinas. No puede ser malo, como tampoco lo puede ser la materia, puesto que es imposible atribuir el mal a lo divino. Más bien hay que pensar que el mal es una imperfección inseparable de los estratos inferiores de la jerarquía del ser, 1181. En el proceso emanativo, la causa productiva, insiste Proclo, permanece en sí inalterada, hace que se realice la esfera subordinada del ser, pero sin ningún movimiento ni pérdida, conservando su propia esencia, sin transmutarse en sus efectos ni experimentar menoscabo alguno. Por consiguiente, el efecto no surge mediante la autodestrucción de la causa, ni tampoco de su transformación. De esta manera, Proclo, lo mismo que Plotino, procura mantenerse en una línea media entre la creación ex nihilo y el monismo o el panteísmo, pues a la vez que el ser causante no se altera ni disminuye al producir el ser subordinado, no obstante saca a éste de su propio ser, 1182. Basándose en el principio de que sólo lo semejante puede alcanzar a su semejante, Proclo atribuyó al alma humana una facultad superior al pensamiento, con la cual puede alcanzar al uno, 1183, la facultad unitiva, que alcanza en el éxtasis el principio último. Igual que Porfirio,
Jámblico, Siriano y otros, atribuía Proclo al alma una corporeidad etérea, compuesta de luz, entre material e inmaterial, e imperecedera. Con los ojos de este cuerpo etéreo es como puede el alma percibir las teofanías. Asciende el alma por los escalones de la virtud, como en Jámblico, hasta llegar a la unión estática con el primer uno. Proclo distingue tres etapas generales en la ascensión del alma: Eros, la verdad y la fe. La verdad conduce al alma más allá del amor a lo bello y la llena del conocimiento de la verdadera realidad, mientras que la fe consiste en el silencio místico ante el incomprensible e inefable. Sucedió a Proclo en la dirección de la escuela Marino, natural de Samaria. Distinguióse por su ciencia matemática y por sus interpretaciones sobrias y estrictas de Platón. Así, en su comentario al Parménides insistía en que el uno, etc., representan ideas y no dioses. Esto no le impidió seguir, sin embargo, la moda contemporánea, que daba gran importancia a las supersticiones religiosas y en lo más alto de la escala de las virtudes puso las. A Marino le sucedió en el cargo de escolarca Isidoro. El último de los escolarcas atenienses fue Damasio, que regentó los estudios calle el 520 de J.C., a quien Marino había instruido en las matemáticas. Viéndose forzado a sacar la conclusión de que la razón humana no es capaz de entender la relación que haya entre el uno y los seres que de él proceden, parece que Damasio consideró que nunca podremos alcanzar la verdad mediante nuestras especulaciones. Todos los términos que a este propósito empleamos, como los de causa, efecto, procesiones, etc., son meras analogías y no representan de un modo adecuado lo que hay en realidad. 1184. Pero, como por otra parte no estaba dispuesto a abandonar la especulación, dio rienda suelta a la teosofía, al misticismo y a las supersticiones. Un discípulo de Damasio muy conocido es Simplicio, autor de valiosos comentarios a las categorías, a la física, al de Caelo y al de Anima de Aristóteles. Su comentario a la física es particularmente importante a causa de los fragmentos de los presocráticos que en él se nos han conservado. En 529 prohibió el emperador Justiniano que se siguiese enseñando en Atenas filosofía, y Damasio, junto con Simplicio y otros 5 miembros de la escuela neoplatónica, marcharon a Persia, donde fueron recibidos por el rey Cosroes. Pero en 533 regresaron a Atenas, parece ser que decepcionados por el estado cultural de Persia. No hay noticia de que poco después de mediados del siglo sobreviviesen otros filósofos neoplatónicos paganos. 4. La Escuela de Alejandría. 1. La Escuela Neoplatónica Alejandrina fue un centro de investigaciones en el campo de las ciencias especiales y de comentarios a las obras de Platón y Aristóteles. Así, Hipatía, famosa principalmente porque en 415 de se fue asesinada por un grupo de cristianos fanáticos, escribió sobre cuestiones matemáticas y astronómicas y se dice que daba lecciones explicando a Platón y Aristóteles, mientras que Asclepiódoto de Alejandría, en la segunda mitad del SV, que residió luego en Afrodisia, en la Caria, estudió ciencias y medicina, matemáticas y música. Amonio, Juan Filopono, Olimpiodoro y otros varios fueron comentaristas de Platón y Aristóteles. En los comentarios de esta escuela se atendía especialmente a las obras lógicas de Aristóteles y en general puede decirse que predominaba la moderación y el deseo de dar con la interpretación más natural. El interés metafísico y el religioso tienden a disminuir y pasan a segundo plano, abandonándose la multiplicación de los seres intermediarios, tan característica en las obras de Jámblico y Proclo, y concediéndose escasa atención a la doctrina del éxtasis. Hasta el piadoso Asclepiódoto, que era discípulo de Proclo y mostraba alguna inclinación al misticismo, evitó el entrar por las complicadas y altas sendas especulativas de su maestro. 2.
rasgo característico del neoplatonismo alejandrino es su relación con el cristianismo y con los pensadores de la célebre escuela catequética. A resultas del abandono de las extravagancias especulativas de Jámblico y de Proclo, la escuela neoplatónica de Alejandría fue perdiendo gradualmente su carácter específicamente pagano y pasó a ser más bien una institución filosóficamente neutra. La lógica y la ciencia eran sin duda campos en los que el paganismo y el cristianismo podían hallar más de un terreno común. Esta creciente asociación de la escuela con el cristianismo hizo posible la continuidad del pensamiento helénico en Constantinopla. Esteban de Alejandría emigró a Constantinopla y explicó allí Platón y Aristóteles en la universidad durante la primera mitad del S7. Durante el reinado del emperador Heraclio, es decir, un siglo después de que Justiniano cerrara la escuela de Atenas. Un ejemplo de la estrecha relación que hubo entre los neoplatónicos y los cristianos en Alejandría nos lo proporciona la vida de Sinesio de Cirene, discípulo de Hipatía que llegó a ser obispo de Ptolemaida en 411. Otro ejemplo notable fue la conversión de Juan Filopono al cristianismo. Una vez convertido, escribió un libro contra la concepción de Proclo acerca de la eternidad del mundo, y defendió su propio punto de vista apelando al Taimeo de Platón, obra que interpretaba como si se sostuviese en ella la creación en el tiempo. Filopono afirmó también que Platón debía su saber al Pentateuco. Cabe citar igualmente a Nemesio, obispo de Emesa en Fenicia, que fue influido por la escuela alejandrina. 3. Pero si el neoplatonismo influyó profundamente en los pensadores cristianos de Alejandría, no menor verdad es que estos pensadores influyeron a su vez en el neoplatonismo pagano. Puede verse esto en el caso de Hierocles de Alejandría, que enseñó en esta ciudad desde el año 420 poco más o menos. Hierocles se muestra más afín a la posición del platonismo medio que a la del neoplatonismo de sus predecesores, pues, menospreciando la jerarquización plotiniana de los seres, que había sido tan exagerada por Jámblico y por Proclo, admite tan solo un único ser supraterrestre, el demiurgo. Pero lo más notable es que Hierocles afirma la creación voluntaria a partir de la nada por el demiurgo, 1185. Rechaza, en efecto, la creación en el tiempo, pero esto no va contra la probabilidad verdaderamente muy grande de que le influyera el cristianismo, sobre todo por cuanto que el hado o la significa, para Hierocles, no un determinismo mecanicista, sino la atribución de algunos resultados a las acciones libres del hombre. Así, la oración de petición y la providencial no se excluyen mutuamente, 1186, y la doctrina de la necesidad o del hado es mejor armonizada, por una parte, con la concepción cristiana de la libertad humana y, por otra, con la providencia divina. 5. Los neoplatónicos del Occidente. Apenas cabe hablar de una escuela neoplatónica en el occidente latino. Hay, con todo, un rasgo común a los pensadores que es costumbre clasificar como neoplatónicos del occidente latino, no predomina en ellos el aspecto especulativo del neoplatonismo, sino que ocupa con mucho el primer plano el aspecto erudito. Con sus traducciones de las obras griegas al latín y con sus comentarios a los escritos de Platón y Aristóteles, así como a los de los filósofos latinos, estos autores contribuyeron a expandir el estudio de la filosofía en el mundo romano y, al mismo tiempo, tendieron un puente por el que el pensamiento de la antigüedad se transmitió a la Edad Media. Así, en la primera mitad del siglo IV de J.C., Calcidio, que probablemente era o se hizo cristiano, compuso una traducción latina del Taimeo de Platón y comentó esta obra, al parecer ateniéndose al comentario de Posidonio, valiéndose quizá de otros escritos intermedios. Esta traducción y su comentario fueron utilizadísimos en la Edad Media. 1187
1187, en el mismo siglo IV, Mario Victorino, que se convirtió al cristianismo en su vejez, tradujo al latín las categorías y el de interpretazione de Aristóteles, la Isagoge de Porfirio y otras obras neoplatónicas. Escribió también comentarios a los tópicos y al de Inventione, y compuso además obras originales, de Definitionibus y de Syllogismis Hypotheticis. Como cristiano, compuso algunas obras teológicas, gran parte de las cuales se conserva aún. San Agustín fue influido por Mario Victorino. Puede citarse también a Vettius Agonius Praetestatus, muerto en 384, que tradujo la paráfrasis de Temistio sobre los analíticos de Aristóteles, y a Macrobio, quien parece que se hizo cristiano en sus últimos años, autor de la Saturnalie y de un comentario al Somnium Scipionis. De Cicerón compuesto hacia el año 400. En este comentario aparecen las teorías neoplatónicas de la emanación, y es probable que Macrobio tuviera presente al redactarlo el comentario que del Taimeo escribió Porfirio, quien a su vez se había servido del de Posidonio. 1188, muy a comienzos del SV, Marciano Capella compuso su De Nuptiis Mercurii et Philologiae, existente aún, que fue leidísimo durante la Edad Media. Lo comentó, entre otros, Remigio de Auxerre. Esta obra, que es una especie de enciclopedia, trata de las 7 artes liberales, estando dedicados los libros tercero al noveno a cada una de ellas respectivamente. Tal hecho tuvo importancia para el medioevo, que basó la educación de la juventud en las 7 artes liberales distribuidas en el Triviem y el Quadriviem. Pero más importante que cualquiera de los autores que acabamos de mencionar es el cristiano Boecio, C480-524-5 que estudió en Atenas, ocupó altos cargos bajo Teodorico, rey de los ostrogodos, y fue al fin ejecutado por traición tras un periodo de encarcelamiento durante el cual compuso la famosa obra titulada De Consolatione Philosophiae. Ahora que, como es mejor tratar de la filosofía de Boecio a modo de introducción a la filosofía medieval, me contentaré con mencionar aquí algunas de sus obras. Aunque Boecio se propuso traducir al latín y comentar todas las obras de Aristóteles, de Interpret, y, 2, no consiguió llevar a cabo su propósito. Vertió, no obstante, al latín las categorías, el de interpretazione, los tópicos, los dos analíticos y los argumentos sofísticos. Puede que tradujera otros escritos aristotélicos además del Organon, según su plan inicial, pero no es seguro. Trasladó también al latín la Isagoge de Porfirio, y la disputa sobre los universales, que tanto agitó a la Edad Media, se originó a partir de algunas observaciones de Porfirio y Boecio. Además de redactar un doble comentario a la Isagoge sobre la traducción de Mario Victorino, comentó también Boecio las categorías, el de interpretazione, los tópicos, los analíticos, probablemente los argumentos sofísticos y los tópicos de Cicerón. Aparte de estos comentarios, escribió tratados originales, Introductio a de categóricos sillogismos, de categoricis sillogismis, de divisione, de topicis differentis, de consolatione philosophiae, de institutione arithmetica, etc. Durante el último periodo de su vida salieron de su pluma varios opúsculos teológicos. Por su gran tarea de traductor y comentarista se le puede llamar a Boecio el principal intermediario entre la antigüedad y la Edad Media, el último romano y el primer escolástico, como se le ha calificado. Hasta finales del siglo XI, fue él el principal conducto por el que se transmitió a Occidente el aristotelismo, 1189. Capítulo 47. Revisión final. Cuando al considerar retrospectivamente la filosofía de Grecia y del mundo romano vemos su ingenuo despertar en las riberas del Asia Menor y percibimos la fuerza y la penetración de un Heráclito y un Parménides en lucha contra la obstaculizante pobreza del lenguaje filosófico, cuando seguimos el desarrollo de las dos filosofías más